Capítulo 8. Neoplasia. Tabla de contenido, parte 2. Características de neoplasias benignas y malignas. Terminología. Neoplasias benignas, neoplasias malignas. Características de las células cancerosas, invasión y metástasis, crecimiento tumoral. Características de neoplasias benignas y malignas. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: relacionar las propiedades de diferenciación celular con el desarrollo de un clon de célula cancerosa y la conducta del tumor, trazar la vía para la diseminación hematológica de una célula cancerosa metastásica, usar los conceptos de fracción de crecimiento y tiempo de duplicación para explicar el crecimiento del tejido canceroso. Los órganos corporales están compuestos de dos tipos de tejidos: el tejido parenquimatoso y el estroma o tejido de sostén. Las células de tejido parenquimatoso representan los componentes funcionales de un órgano. Las células parenquimatosas de un tumor determinan su conducta y son el componente por el cual se denomina al tumor. El tejido de sostén incluye la matriz extracelular y el tejido conectivo que rodea las células parenquimatosas. Los vasos linfáticos y sanguíneos proporcionan nutrientes y soporte a las células parenquimatosas. Terminología. Tradicionalmente y por definición, un tumor es una hinchazón causada por varios padecimientos que incluyen inflamación y traumatismo. Además, el término se ha utilizado para definir una masa de células que surge debido a una proliferación. Aunque no son sinónimos, los términos tumor y neoplasia a menudo se utilizan de manera intercambiable. Las neoplasias suelen clasificarse como benignas o malignas. Las neoplasias, que contienen células bien diferenciadas que están aglomeradas en una sola masa, se consideran benignas. Estos tumores no suelen causar la muerte a menos que su localización o tamaño interfiera con funciones vitales. En contraste, las neoplasias malignas están menos diferenciadas y tienen la capacidad de liberarse, entrar en el sistema circulatorio o linfático y formar tumores malignos secundarios en otros sitios. Los tumores suelen nombrarse agregando el sufijo -oma al tipo de tejido parenquimatoso del cual se originó el crecimiento. Así, un tumor benigno de tejido epitelial glandular se denomina adenoma y un tumor benigno de tejido óseo se denomina osteoma. El término carcinoma se utiliza para designar un tumor maligno originado en el tejido epitelial. En el caso de un tumor maligno de tejido epitelial glandular, se utiliza el término adenocarcinoma. Los tumores malignos de origen mesenquimatoso se denominan sarcomas, por ejemplo, osteosarcoma. Los papilomas son prolongaciones microscópicas o macroscópicas semejantes a dedos benignas que crecen en cualquier superficie. Un pólipo es un crecimiento que se proyecta desde la superficie de una mucosa, como la del intestino. Aunque el término suele implicar una neoplasia benigna, algunos tumores malignos tienen aspecto de pólipo. Los pólipos adenomatosos se consideran precursores de los adenocarcinomas del colon. La oncología es el estudio de los tumores y su tratamiento. En la tabla 8.1 se mencionan los nombres de algunos tumores benignos y malignos según los tipos tisulares. Las neoplasias benignas y malignas suelen distinguirse por lo siguiente: características de las células, tasa de crecimiento, forma de crecimiento, capacidad de invadir y metastatizar otras partes del cuerpo, potencial para causar la muerte. Las características de las neoplasias benignas y malignas se resumen en la tabla 8.2. Características de las neoplasias benignas. Células bien diferenciadas que se parecen a las células del tejido de origen. Tasa de crecimiento suele ser progresivo y lento, en ocasiones se detiene o involuciona. Modo de crecimiento: crece por expansión sin invadir los tejidos circundantes, suele estar encapsulado. Metástasis: no se disemina mediante metástasis. Características de las neoplasias malignas.
Células indiferenciadas con anaplasia y estructura atípica que a menudo tiene poco parecido a las células del tejido de origen. Tasa de crecimiento. Variable y depende del nivel de diferenciación. Entre más indiferenciadas las células, más rápida es la tasa de crecimiento. Modo de crecimiento. Crece mediante invasión. Manda prolongaciones que infiltran los tejidos circundantes. Metástasis. Obtiene acceso a los canales sanguíneos y linfáticos para metastatizar otras áreas del cuerpo. Neoplasias benignas. Los tumores benignos se componen de células bien diferenciadas que se asemejan a las células de los tejidos de origen y se caracterizan por una tasa de crecimiento lenta, progresiva y que en ocasiones se detiene o involuciona. Por razones desconocidas, los tumores benignos han perdido la capacidad de suprimir el programa genético de proliferación celular, pero han retenido el programa de diferenciación celular normal. Crecen mediante expansión y permanecen localizados en su sitio de origen. Carecen de la capacidad de infiltrar, invadir o metastatizar sitios distantes. Debido a que se expanden con lentitud, desarrollan un borde de tejido conectivo comprimido que los rodea denominado cápsula fibrosa. La cápsula es la responsable de la demarcación definida entre el tumor benigno y los tejidos adyacentes, un factor que facilita la extirpación quirúrgica. Los tumores benignos suelen ser una amenaza mucho menor para la salud y bienestar que los tumores malignos, y no suelen causar la muerte a menos que interfieran con las funciones vitales debido a su localización anatómica. Por ejemplo, un tumor benigno que crece en la cavidad craneana es posible que con el tiempo produzca la muerte por ejercer compresión sobre las estructuras cerebrales. Los tumores benignos causan también trastornos en la función de estructuras adyacentes o distantes al producir presión sobre los tejidos, vasos sanguíneos o nervios. Algunos tumores benignos se conocen por su capacidad de causar alteraciones en la función corporal mediante la producción anómala de hormonas. Puntos clave. Neoplasias benignas y malignas. Una neoplasia benigna o maligna representa un crecimiento nuevo. Las neoplasias benignas son tumores bien diferenciados que se asemejan a los tejidos de origen, pero que han perdido la capacidad de controlar la proliferación celular. Crecen mediante expansión, están contenidos en una cápsula fibrosa y no causan la muerte a menos que su localización sea tal que interrumpa las funciones vitales del cuerpo. Las neoplasias malignas son tumores menos diferenciados que han perdido la capacidad de controlar tanto la proliferación como la diferenciación celular. Crecen en una manera desorganizada y descontrolada hasta invadir los tejidos circundantes. Tienen células que se liberan y viajan a sitios distantes para formar metástasis e inevitablemente causan sufrimiento y la muerte a menos que su crecimiento se controle mediante tratamiento. Neoplasias malignas. Las neoplasias malignas que invaden y destruyen los tejidos circundantes y se dispersan a otras partes del cuerpo tienden a crecer con rapidez y diseminarse ampliamente y tienen el potencial de causar la muerte debido a su rápida tasa de crecimiento. Los tumores malignos llegan a comprimir los vasos sanguíneos y superan su riego sanguíneo, con lo que causan isquemia y lesión tisular. Algunas neoplasias malignas secretan hormonas y citocinas, liberan enzimas y toxinas o inducen una respuesta inflamatoria que lesiona el tejido normal así como el tumor mismo. Varias neoplasias malignas secretan factor de crecimiento del endotelio vascular, FCEV, el cual alimenta el suministro de sangre al tumor y facilita un crecimiento rápido. Existen dos tipos de FCEV. El FCEV1 se utiliza en el desarrollo embrionario, aunque es posible también que esté presente con algunos tipos de metástasis cancerosas. El FCEV2 es el receptor más importante relacionado con la angiogénesis y la linfangiogénesis patológicas con los tumores. Existen dos categorías de neoplasias malignas, los tumores sólidos y los cánceres hematológicos. Los tumores sólidos en un principio están confinados a un tejido u órgano específico,
Conforme progresa el crecimiento del tumor sólido primario, se desprenden células de la masa tumoral original, invaden los tejidos circundantes y entran en el sistema sanguíneo y linfático para diseminarse a sitios distantes en un proceso denominado metástasis. Figura 8.4. Cáncer metastásico. El mesenterio que se fija a una parte del intestino delgado tiene adheridos pequeños nódulos de carcinoma ovárico metastásico. Los cánceres hematológicos afectan las células que se encuentran normalmente en la sangre y la linfa, con lo que son enfermedades diseminadas desde el principio. Figura 8.5. Diseminación hematógena del cáncer. Un tumor maligno, fondo, se ha adherido al tejido adiposo y penetrado dentro de una vena. El carcinoma in situ es una lesión preinvasora y localizada. Figura 8.6. Carcinoma in situ. El cérvix uterino muestra una neoplasia de células pavimentosas que ocupa todo el epitelio. Sin embargo, está confinado a la mucosa mediante la membrana basal intacta que se encuentra por debajo. Como ejemplo, en el carcinoma ductal in situ de mama, las células no han cruzado la membrana basal. Dependiendo de su localización, las lesiones in situ suele ser posible extirparlas quirúrgicamente o tratarlas de manera que las probabilidades de recurrencia sean pocas. Por ejemplo, el carcinoma in situ del cérvix es esencialmente 100% curable. Características de las células cancerosas. Las células cancerosas se identifican por dos principales características: proliferación anómala y rápida, y pérdida de la diferenciación. La pérdida de la diferenciación significa que no presentan las características y propiedades normales de las células diferenciadas, y por ello son más similares a las células embrionarias. El término anaplasia describe la pérdida de diferenciación celular en el tejido canceroso. Las células cancerosas indiferenciadas están marcadas por varios cambios morfológicos. Tanto las células como los núcleos muestran variaciones en tamaño y forma, un estado denominado pleomorfismo. Sus núcleos varían en tamaño y tienen una forma extraña. Su cromatina es gruesa y forma grumos, y sus nucleolos a menudo son considerablemente mayores de lo normal. Figura 8.7a. Características anaplásicas de los tumores malignos. Las células de este carcinoma anaplásico son altamente pleomórficas, es decir, tienen diversos tamaños y formas. Los núcleos son hipercromáticos y son grandes en comparación con el citoplasma. Están presentes células gigantes tumorales multinucleadas, flechas. Con frecuencia, los núcleos contienen un número anómalo de cromosomas, aneuploidía. Las células de los tumores indiferenciados suelen mostrar un mayor número de células en mitosis debido a su alta tasa de proliferación. Muestran también figuras mitóticas atípicas extrañas que en ocasiones producen usos tripolares, tetrapolares o multipolares. Figura 8.7b. Una célula maligna en metafase muestra una figura mitótica anómala. Las células cancerosas altamente anaplásicas, cualquiera que sea su tejido de origen, empiezan a parecerse a células indiferenciadas o embrionarias más que a su tejido de origen. Algunos cánceres presentan solo una ligera anaplasia, mientras que otros muestran una anaplasia marcada. La determinación del grado citológico histológico de los tumores se basa en el grado de diferenciación y el número de células en proliferación. Entre más se parecen las células tumorales a los tejidos normales comparables, tanto morfológicamente como funcionalmente, menor el grado. Según esto, en una escala que va del grado primero al cuarto,
Las neoplasias del grado primero están bien diferenciadas y las del grado cuarto están mal diferenciadas y muestran una anaplasia marcada. Tabla 8.3. Comparación de las características de las células normales con las de las células cancerosas. Características células normales. Crecimiento, regulado. Diferenciación, alta. Estabilidad, genética estable. Dependencia del factor de crecimiento, dependiente. Dependencia de la densidad, alta. Adhesión de una célula a otra, alta. Dependencia del anclaje, alta. Comunicación entre una célula y otra, alta. Expectativas de vida de las células, limitada. Expresión antigénica, ausente. Producción de sustancias, por ejemplo, proteasas, hormonas, normal. Composición y arreglo citoesquelético, normal. Células cancerosas, características. Crecimiento, no regulado. Diferenciación, baja. Estabilidad genética, inestable. Dependencia del factor de crecimiento, independiente. Dependencia de la densidad, baja inhibición. Adhesión de una célula a otra, baja. Dependencia del anclaje, baja. Comunicación entre una célula y otra, baja. Expectativas de vida de las células, ilimitada. Expresión antigénica, es posible que esté presente. Producción de sustancias, por ejemplo, proteasas, hormonas, anómalo. Composición y arreglo citoesquelético, anómalo. Las características de proliferación y diferenciación alteradas están relacionadas con otros diversos cambios en las características y función de la célula que distinguen las células cancerosas de sus contrapartes normalmente diferenciadas. Estos cambios se enumeran en la tabla 8.3. Inestabilidad genética. La mayoría de las células cancerosas muestran una característica denominada inestabilidad genética que a menudo se considera que es patognomónico del cáncer. El concepto surgió después del hallazgo de que en las células normales son raras las mutaciones no corregidas porque numerosos mecanismos celulares las evitan. Para explicar la elevada frecuencia de mutaciones en las células cancerosas, se cree que éstas tienen un fenotipo de mutación, con inestabilidad genética que contribuye al desarrollo y progresión del cáncer. Las características de la inestabilidad genética incluyen aneuploidia, en la que se pierden o ganan cromosomas, inestabilidad intracromosómica, que incluye inserciones, deleciones y amplificaciones, inestabilidad del microsatélite, que comprende secuencias cortas, repetitivas del ADN y mutaciones puntuales. Independencia del factor de crecimiento. Otra característica de las células cancerosas es la capacidad de proliferar incluso en ausencia de factores de crecimiento. Esta característica se observa a menudo cuando las células cancerosas se propagan en cultivo celular. No es necesaria la adición de suero, que es rico en factores de crecimiento, para que proliferen los cánceres. Las células normales que crecieron en cultivo a menudo mueren sin la adición de suero o un factor de crecimiento. En algunos casos, esto se debe a que las células cancerosas se dividen con rapidez sin que se fije un factor de crecimiento a su receptor. Las células de cáncer de mama que no expresan receptores de estrógenos son un ejemplo. Estas células cancerosas crecen incluso en ausencia de estrógenos, que son el estímulo de crecimiento normal para las células epiteliales de los conductos mamarios. Algunas células cancerosas producen sus propios factores de crecimiento y los secretan hacia el medio de cultivo, mientras que otras tienen receptores anómalos o proteínas de señalización que activan de manera inadecuada las vías de señalización del crecimiento en las células. Inhibición dependiente de la densidad celular. Las células cancerosas a menudo pierden la inhibición dependiente de la densidad celular, que es el cese del crecimiento después de que las células alcanzan una densidad particular. En ocasiones a esto se le denomina inhibición de contacto porque las células a menudo dejan de crecer cuando se ponen en contacto unas con otras.
En la cicatrización de heridas, la inhibición de contacto causa que el crecimiento tisular se detenga en el punto en donde los bordes de la herida se unen. Sin embargo, las células cancerosas tienden a crecer de manera desenfrenada sin considerar el tejido adyacente. Las posibles explicaciones para la pérdida de la inhibición por contacto dependiente de la densidad incluyen la independencia del factor de crecimiento, mecanismos oxidativos y alteraciones en la interacción entre la adhesión celular y las vías de señalización del crecimiento celular. Por ejemplo, receptores de integrina superficial, proteína sinasa activada por mitógenos, PAM, y la fosforilación de la sinasa de adhesión focal, CAF. Cohesión y adhesión celular. La reducción de la tendencia de las células cancerosas a pegarse unas a otras, es decir, la pérdida de la cohesión y adhesión, permite que se separen las células de la superficie del tumor. Estas células aparecen en los líquidos corporales o secreciones circundantes, y a menudo es posible detectarlas utilizando métodos citológicos. Las caderinas son moléculas de adhesión que vinculan una célula con las células adyacentes. Extracelularmente, las caderinas de una célula se unen a las caderinas de las células adyacentes, lo que causa una fijación de una célula a la otra. Intracelularmente, las caderinas están conectadas con el citoesqueleto de actina a través de proteínas intermedias, que incluyen cateninas. Se ha propuesto que el complejo cadenina-catenina-actina, al actuar con otras proteínas, participa en la migración celular, apoptosis y regulación del ciclo celular. En algunos cánceres, la molécula de adhesión celular, E-caderina, parece desempeñar un papel importante en la falta de cohesión de las células cancerosas y el aumento en la tendencia de estas a desprenderse y migrar hacia los tejidos circundantes. La E-caderina se reduce en la superficie celular, mientras que su compañera, la proteína beta-catenina, se acumula dentro de las células cancerosas y se relaciona con la actinina 4, la proteína fijadora de la actina del citoesqueleto. Se ha postulado que es posible que la interacción resultante de la beta-catenina con la actinina 4, en ausencia de la E-caderina, sea el interruptor que apaga la adhesión de una célula cancerosa con otra y activa la motilidad de la célula cancerosa y otros mecanismos que facilitan la invasión y metástasis. Dependencia del anclaje. Las células cancerosas difieren también de sus contrapartes normales en el logro de la independencia del anclaje. Para vivir y crecer, las células epiteliales normales deben anclarse a alguna de las células vecinas o a la matriz extracelular subyacente. Si las células normales se desprenden, a menudo sufren un tipo de apoptosis denominado anoiquis, un término griego que quiere decir sin hogar. Las células epiteliales normales deben fijarse a otras células o a la matriz extracelular para mantenerse vivas. Sin embargo, las células cancerosas con frecuencia permanecen viables y se multiplican sin las fijaciones normales a otras células y la matriz extracelular. Las células cancerosas a menudo sobreviven en microambientes diferentes de los de las células normales, aunque el proceso de independencia del anclaje es complejo y no se comprende del todo. Estudios recientes han progresado en la comprensión de los genes y las vías mecánicas implicadas. Comunicación entre células. Otra característica de las células cancerosas es una mala comunicación entre una célula y otra, la cual a su vez contribuye a otras características de las células cancerosas. El deterioro de la comunicación entre una célula y otra interfiere con la formación de conexiones intercelulares y la respuesta a las señales derivadas de la membrana. Por ejemplo, en algunos tipos de cáncer se han descrito cambios en las proteínas de la unión de la distancia interoclusal que permiten la continuidad citoplásmica y la comunicación entre las células. Expectativa de vida de las células. Las células cancerosas difieren de las células normales en que son inmortales, con una expectativa de vida ilimitada. Si las células normales no cancerosas se cosechan del cuerpo y se cultivan,
La mayoría de las células se divide un número limitado de veces, por lo general cerca de 50 duplicaciones de la población, luego se vuelven senescentes y ya no se dividen más. En contraste con la expectativa de vida limitada de las células normales, las células cancerosas se dividen un número infinito de veces, de ahí que logren la inmortalidad. Los telómeros son secuencias de nucleótidos repetitivos en las extremidades más distales de las ramas de los cromosomas. Los telómeros se acortan con cada división celular cuando la longitud ha disminuido lo suficiente. Los cromosomas ya no se replican y ya no ocurre división celular. La mayoría de las células cancerosas mantienen concentraciones altas de telomerasa, una enzima que evita el acortamiento de los telómeros. Esto evita que envejezcan y lleguen a la longitud mínima crítica que está relacionada con la senescencia replicativa celular. Expresión antigénica. Las células cancerosas expresan también varias moléculas de la superficie celular o antígenos que se identifican inmunitariamente como extraños. Los genes de una célula codifican estos antígenos tisulares. Muchas células cancerosas transformadas se revierten a los patrones embrionarios de expresión génica y producen antígenos que son inmunitariamente distintos de los antígenos que expresan las células del tejido bien diferenciado del cual se originó el cáncer. Algunos cánceres expresan antígenos fetales que no se producen en células similares en el adulto. Los antígenos tumorales son útiles en la clínica como marcadores para indicar la presencia, recurrencia o crecimiento progresivo de un cáncer. Producción de enzimas, hormonas y otras sustancias. Las células cancerosas producen sustancias que las células normales del tejido de origen no producen ni secretan en cantidades menores. Es posible que también secreten enzimas de degradación que favorecen la invasión y la diseminación metastásica. Las células cancerosas también realizan síntesis de hormonas o producción y secreción de sustancias procoagulantes que afectan los mecanismos de coagulación. Cambios citoesqueléticos. Por último, las células cancerosas en ocasiones muestran cambios y anomalías citoesqueléticas. Estas comprenden la aparición de tipos de filamento intermedio anómalo o cambios en los filamentos de actina y microtúbulos que facilitan la invasión y metástasis. La actina, los microtúbulos y sus proteínas reguladoras siguen siendo el foco de muchas investigaciones relacionadas con el cáncer. Invasión y metástasis. A diferencia de los tumores benignos que crecen por expansión y suelen estar rodeados por una cápsula, el cáncer se disemina mediante la invasión directa y extensión, sembrando las células cancerosas en las cavidades corporales y la diseminación metastásica a través de las vías sanguíneas y linfáticas. La palabra cáncer se deriva del latín cangrejo, porque los cánceres crecen y se diseminan enviando prolongaciones de forma de cangrejo hacia los tejidos circundantes. La mayoría de los cánceres sintetizan y secretan enzimas que desintegran proteínas y contribuyen a la infiltración, invasión y penetración de los tejidos circundantes. La falta de una línea de demarcación nítida que los separe de los tejidos que los rodean dificulta la extirpación quirúrgica completa de los tumores malignos. A menudo es necesario que el cirujano extirpe porciones de tejido aparentemente normal que rodea al tumor para que el patólogo establezca que están presentes márgenes libres de cáncer alrededor del tumor extirpado, con lo que se asegura que el tejido remanente no tenga cáncer. La siembra de células cancerosas en las cavidades corporales ocurre cuando un tumor desprende células dentro de estos espacios. Lo más frecuente es que esté comprometida la cavidad peritoneal, aunque también es posible que otros espacios como la cavidad pleural, cavidad pericárdica y espacios articulares estén afectados. La siembra hacia la cavidad peritoneal es particularmente frecuente con los cánceres de ovario. De manera similar a los cultivos de tejido, los tumores en estos sitios crecen en masas y a menudo se relacionan con acumulación de líquido. Por ejemplo, ascitis, derrame pleural. A menudo la siembra de cánceres hacia otras áreas del cuerpo es una complicación posoperatoria de la extirpación de un cáncer. Se utiliza el término metástasis
para describir el desarrollo de un tumor secundario en un sitio distante del tumor primario, puesto que, con frecuencia, los tumores metastásicos retienen muchas de las características del tumor primario del que se derivaron. Es posible determinar el sitio del tumor primario a partir de las características del tumor metastásico. Algunos tumores tienden a metastatizar al principio de su evolución, mientras que otros no lo hacen hasta más tarde. En ocasiones, un tumor metastásico se encuentra mucho más avanzado incluso antes de que el tumor primario se vuelva clínicamente detectable. Los tumores malignos del riñón, por ejemplo, en ocasiones son asintomáticos y pasan desapercibidos por completo hasta que se encuentra una lesión metastásica en el pulmón. Las metástasis ocurren a través de los canales linfáticos, es decir, diseminación linfática, y los vasos sanguíneos, es decir, diseminación hematógena. En muchos tipos de cáncer, la primera evidencia de enfermedad diseminada es la presencia de células tumorales en los ganglios linfáticos que drenan el área del tumor. Cuando ocurre metástasis a través de la vía linfática, las células tumorales se alojan primero en el ganglio linfático inicial que recibe el drenaje proveniente del sitio tumoral. Una vez dentro de este ganglio linfático, en ocasiones las células mueren por falta de un ambiente adecuado, crecen hasta formar una masa palpable o permanecen inactivas por razones desconocidas. Si sobreviven y crecen, las células cancerosas se diseminan desde ganglios linfáticos más distantes hacia el conducto torácico y entonces obtienen acceso a la circulación sanguínea. Se utiliza el término ganglio centinela para describir el ganglio linfático inicial al que el tumor primario drena. Debido a que la metástasis inicial del cáncer de mama es casi siempre linfática, la diseminación linfática y, por lo tanto, el grado de la enfermedad se determinan a través de un mapeo linfático y la biopsia del ganglio linfático centinela. Esto se hace mediante la inyección de un marcador radiactivo o una tinta azul dentro del tumor para determinar el primer ganglio linfático en la vía del drenaje linfático proveniente del cáncer. Una vez que se ha identificado el ganglio centinela, se examina para determinar la presencia o ausencia de células cancerosas. El procedimiento se utiliza también para mapear la diseminación del melanoma u otros cánceres que tienen una diseminación metastásica inicial a través del sistema linfático. Con la diseminación hematógena, las células cancerosas diseminadas a través de la sangre entran en el flujo venoso que drena el sitio de la neoplasia primaria. Las células cancerosas también entran en los vasos sanguíneos relacionados con el tumor que infiltran el tumor o que se encuentran en su periferia. Antes de entrar en la circulación general, la sangre venosa proveniente del tubo digestivo, páncreas y vaso van a la vía de la vena porta hasta el hígado. Por lo tanto, es un sitio frecuente para la diseminación metastásica de los cánceres que se originan en estos órganos. Aunque el sitio de la diseminación hematógena suele estar relacionado con el drenaje vascular del tumor primario, algunos tumores metastatizan a distancia y a sitios no relacionados. Una explicación es que las células de tumores diferentes tienden a metastatizar a órganos blanco específicos que proporcionan el microambiente adecuado que contiene sustancias como citocinas o factores de crecimiento que necesitan para su supervivencia. Por ejemplo, se ha encontrado que la transferrina, una sustancia promotora del crecimiento que se aísla del tejido pulmonar, estimula el crecimiento de células malignas, que es típico que metastaticen los pulmones. Otros órganos que son sitios preferenciales para las metástasis contienen citocinas particulares, factores de crecimiento y otras características microambientales que facilitan la supervivencia y crecimiento del tumor metastásico. La naturaleza selectiva de la diseminación hematológica indica que la metástasis es un proceso muy bien orquestado, de pasos múltiples, y solo un pequeño clon selecto de células cancerosas tiene la combinación correcta de productos génicos para realizar todos los pasos necesarios para el establecimiento de un tumor secundario. Para metastatizar una célula cancerosa debe ser capaz de
desprenderse del tumor primario, invadir la matriz extracelular circundante, entrar a un vaso sanguíneo, sobrevivir el paso en el torrente sanguíneo, salir de la circulación sanguínea en un sitio favorable, invadir el tejido circundante, empezar a crecer y establecer un riego sanguíneo. Figura 8.8. Mecanismos de la metástasis tumoral. Pasos por los cuales un tumor maligno penetra la membrana basal y después invade el ambiente extracelular. Primero, el tumor adquiere la capacidad de fijarse a componentes de la matriz extracelular. Muchas moléculas de adhesión median esa fijación. Después, se liberan enzimas proteolíticas desde las células tumorales y se degrada la matriz extracelular. El cáncer invasor se mueve a través del ambiente extracelular y después penetra a través de los vasos sanguíneos y linfáticos mediante los mismos mecanismos. Sin embargo, existe también creciente evidencia del papel significativo del ecosistema de la célula cancerosa, el cual incluye, aunque no se limita a la matriz extracelular, células nerviosas, leucocitos, células endoteliales, adipocitos, fibroblastos y macrófagos, para permitir que las células cancerosas se establezcan en los sitios metastásicos. Figura 8.9. El ecosistema de la célula cancerosa. Las nuevas células cancerosas interactúan con las células no malignas en su ambiente. Existe abundante evidencia que indica que las células cancerosas capaces de producir metástasis secretan enzimas que desintegran la matriz extracelular circundante, lo que les permite moverse con rapidez a través de la matriz degradada y llegar hasta un vaso sanguíneo. Una vez en la circulación, las células tumorales son vulnerables a la destrucción por las células inmunitarias del huésped. Algunas células tumorales se protegen de las células antitumorales del huésped al agregarse y adherirse a los componentes sanguíneos circulantes, en particular las plaquetas, para formar émbolos tumorales. Las células tumorales que sobreviven el viaje en la circulación deben ser capaces de detener su paso mediante la adhesión a la pared vascular. Las células tumorales expresan diversos factores de fijación en la superficie celular, como los receptores de laminina que facilitan su anclaje a la laminina en la membrana basal. Después de la fijación, las células tumorales secretan enzimas proteolíticas como la colagenasa tipo 4, que degrada la membrana basal y facilita la migración de las células tumorales a través de la membrana capilar hacia el área intersticial, en donde posteriormente establece el crecimiento de un tumor secundario. Una vez en el sitio del tejido distante, el proceso del desarrollo del tumor metastásico depende del establecimiento de vasos sanguíneos y factores de crecimiento específicos que promuevan la proliferación de las células tumorales. Estas, así como otras células en el microambiente, secretan factores que permiten el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos dentro del tumor, un proceso denominado angiogénesis. La presencia de factores de crecimiento, estimuladores o inhibidores, se correlaciona con el patrón de metástasis específico del sitio. Crecimiento tumoral. Una vez que las células tienen un riego sanguíneo adecuado, la velocidad de crecimiento tisular en los tejidos normales y cancerosos depende de tres factores. Primero, el número de células que se dividen en forma activa o que se mueven a través del ciclo celular. Segundo, la duración del ciclo celular. Tercero, el número de células que se pierden en relación con el número de células nuevas que se producen. Una de las razones por la que los tumores cancerosos a menudo parecen crecer tan rápido se relaciona con el tamaño del conjunto de células que participan en forma activa en los ciclos. Se ha mostrado que el tiempo del ciclo celular en la célula del tejido canceroso no necesariamente es más corto que el de las células normales. Más bien, las células cancerosas no mueren en el tiempo previsto y los factores de crecimiento evitan que las células salgan del ciclo celular y entren en la fase G0.
De ahí que un mayor porcentaje de células participen en forma activa en el ciclo en comparación con lo que ocurre en el tejido normal. La proporción de células en división a células en reposo en una masa de tejido se denomina fracción de crecimiento. El tiempo de duplicación es el lapso de tiempo necesario para que se duplique la masa total de células en un tumor conforme aumenta la fracción de crecimiento. Disminuye el tiempo de duplicación. Cuando los tejidos normales alcanzan su tamaño adulto, se llega al equilibrio entre el nacimiento de células y la muerte celular. Sin embargo, las células cancerosas continúan dividiéndose hasta que las limitaciones en el suministro de sangre y nutrientes inhiban su crecimiento. Cuando esto sucede, el tiempo de duplicación de las células cancerosas disminuye. Si se grafica el crecimiento tumoral contra el tiempo en una escala semilogarítmica, la tasa de crecimiento inicial es exponencial y entonces tiende a disminuir o aplanarse con el tiempo. Esta caracterización del crecimiento tumoral se denomina modelo gompersiano y se utiliza para estudiar los efectos de los medicamentos sobre las células cancerosas. Mediante métodos radiográficos convencionales, un tumor suele no ser detectable hasta que se ha duplicado 30 veces y contiene más de 1.000 millones de células, 10 a la 9. En este punto tiene un tamaño aproximado de 1 centímetro. Se investigan métodos para identificar los tumores de tamaños menores. En algunos casos, la aplicación de la ecografía y la imagen por resonancia magnética, IRM, permite la detección de tumores menores de 1 centímetro. Después de 35 duplicaciones, la masa contiene más de 1 billón, 10 a la 12 de células, número suficiente para matar al huésped. En resumen, las neoplasias son benignas o malignas. Los tumores benignos y malignos difieren en términos de características de las células, forma de crecimiento, tasa de crecimiento, potencial para metástasis, capacidad de producir efectos generalizados, tendencia a causar destrucción tisular y capacidad de causar la muerte. El crecimiento de un tumor benigno se restringe al sitio de origen y el tumor no suele causar la muerte a menos que interfiera con las funciones vitales. Las neoplasias malignas crecen de una manera mal controlada que carece de organización normal. Se disemina a partes distantes del cuerpo y causa la muerte a menos que se inhiba o se detenga el crecimiento tumoral y las metástasis mediante tratamiento. Existen 2 tipos básicos de cáncer: tumores sólidos y tumores hematológicos. En los tumores sólidos, el tumor primario está en un principio confinado a un órgano o tejido específico, mientras que los cánceres hematológicos se diseminan desde el inicio. El cáncer es un trastorno de la proliferación y diferenciación celulares. El término anaplasia se emplea para describir la pérdida de la diferenciación celular en el tejido canceroso. Las células cancerosas indiferenciadas están marcadas por varios cambios morfológicos, que incluyen variaciones en tamaño y forma, lo que se denomina pleomorfismo. Las características de la proliferación alterada y la diferenciación se relacionan con otros cambios en las características y función celulares, que incluyen la inestabilidad genética, la dependencia del factor de crecimiento, la pérdida de la inhibición dependiente de la densidad celular y la de la dependencia de la cohesión y adhesión, así como el anclaje, comunicación anómala entre las células, expectativa de vida celular indefinida, inmortalidad, expresión de antígenos tisulares alterados, secreción anómala de enzimas de degradación que permiten la invasión y la diseminación metastásica, o la producción ectópica de hormonas, y las características anómalas del citoesqueleto. La diseminación del cáncer ocurre a través de 3 vías: la invasión y extensión directa, la siembra de células cancerosas en las cavidades del cuerpo, y la diseminación metastásica a través de las vías vascular o linfática. Solo un clon proporcionalmente pequeño de células cancerosas es capaz de dar metástasis. Para metastizar, una célula cancerosa debe ser capaz de desprenderse del tumor primario, invadir la matriz extracelular circundante, llegar al interior de un vaso sanguíneo, sobrevivir el paso en el torrente sanguíneo,
salir de la circulación en una localización favorable, invadir el tejido circundante y empezar a crecer. La tasa de crecimiento del tejido canceroso depende de la proporción entre las células que se están dividiendo y las que están en reposo, fracción de crecimiento, y el tiempo que se lleva en duplicarse el número total de células de un tumor, tiempo de duplicación. Un tumor suele no ser detectable hasta que se duplica 30 veces y contiene 1.000 millones de células. Video editado por Luisa Velandia, con la voz de Luisa Velandia.